Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Debo presentar excusas porque estamos saliendo al aire con sensible retraso. Son las 9:12 y a la hora en punto quien les habla como productor y conductor estaba en este lugar esperando el pase, pero son imponderables ajenos a nuestra voluntad. Cualquiera sea el caso, aquí está nuestro dossier de hoy, que nos lleva a un viejo tema para la gran patria latinoamericana y caribeña, doloroso tema, que es aquel que el poeta había definido como socio asociado en sociedad. Por supuesto nos referimos a Puerto Rico, ¿no? La nación irredenta. Aquí hemos dado prueba de solidaridad más que sobrada. Hemos invitado a todos los que están por la independencia, todos los que han pasado por aquí han venido por dossier. Y desde luego, esta es una herida abierta en el costado de la patria grande, ¿no? Pero cualquiera sea el caso, la hermosa Puerto Rico vuelve a ser noticia. Y desde luego, esto tiene que ver con todo lo que ocurre en el ámbito del Caribe, ¿no? Pero seamos sinceros, Puerto Rico, por diferentes razones, es muy cercano a nuestros corazones, a nuestro sentido de la patria grande, como lo es, por supuesto, la hermana República de Cuba, por citar solo algunos del Caribe. Y este es un tema que es una herida abierta también, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre esto hay muchos enfoques, pero pocos avances. Sin embargo, veamos lo que ocurría hoy y esto está recién recibido. ¡Fuego! ¡Los Yankees quieren fuego! ¡Fuego! ¡Viva Puerto Rico! La gente demuestra en la calle en Puerto Rico por su independencia. Tomó las calles de la capital el domingo y quemó varias banderas nacionales de Estados Unidos para exigir la independencia. La protesta se produjo frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones. Los manifestantes trasladaron más adelante su protesta a la Corte Federal, donde una alta oficina policial había sido puesta en el lugar, unas vallas también. No miedo, independencia, no les tenemos miedo. Pa'l carajo la banca. Los manifestantes se trasladaron más adelante a la Corte Federal, como dijimos, donde había una alta presencia policial y pintaron grafitis como independencia, el tema fundamental, ¿no?, en las paredes. Puerto Rico celebró un plebiscito no vinculante sobre el estado de la isla y se pidió a los votantes que eligieran entre independencia, estadidad y el estado territorial actual, una especie de Commonwealth. Aquí las mujeres son las que protestan y piden la salida de Temer. Temer no nos representa. Y es un golpista, entre otras cosas, le decían, ¿no? Miles de personas salieron el domingo a las calles de São Paulo, en el sureste de Brasil, para exigir la renuncia de Temer y unas elecciones directas. Desafortunadamente sacaron del poder a Dilma Rousseff, la presidenta que nos representaba, y la quitaron Temer, los misóginos. pidiendo también elecciones directas y una mayor representación femenina en la política. Mujeres para las directas y por los derechos fue el tema de la marcha que convocó a alrededor de 2.000 personas congregadas en el lago Duaroche. La mayoría de las participantes llevaban enganchados un papel con la frase "Mujeres sin temer" y gritaron lemas y canciones en contra del actual presidente de Brasil. El evento contó con actuaciones. Hay un buen juego de palabras ahí, ¿no? Mujeres sin temer es mujeres que no tienen miedo. Y le dieron la vuelta al apellido del tristemente célebre. Única dos trabajadores, mayor fuerza sindical de Brasil.
La renuncia de Temer, que pide la oposición e incluso algunos de los partidos que dan apoyo al gobierno tras los supuestos casos de corrupción que salpican al jefe de Estado, implicaría unas elecciones indirectas en el Congreso. Esto supondría que serían los parlamentarios quienes elegirían en una votación. Bien, la tensión crece en Marruecos y miles de personas se han lanzado a la calle. Los islamistas alientan una protesta masiva en Rabat en solidaridad con Alhucemas. Decenas de miles de ciudadanos han marchado este domingo al mediodía en el centro de Rabat. La manifestación fue convocada por el movimiento islamista ilegal, aunque tolerado, justicia y espiritualidad, aunque en la convocatoria no aparecía ningún lema religioso. Esta organización no reconoce la jerarquía espiritual del rey Mohammed VI como comendador de creyentes. Cuenta con una gran implantación en la sociedad, aunque no concurre a las elecciones. Y en 2011 apoyó en principio las protestas de la primavera árabe, pero después dejó solos a los movimientos de izquierdas. Este domingo sus partidarios salieron a la calle perfectamente disciplinados, pero hombres delante, mujeres después. A la protesta se sumaron integrantes de casi todo el arco político marroquí, sobre todo las izquierdas, y en este sentido concurrieron varias asociaciones amaxíes. A la cabeza de la marcha se encontraban los padres de Nazar Zafzazi, el líder de la protesta. Tratan de imponer miedo a la gente. Mohammed VI que intervenga. Las mujeres, que siempre han estado en un segundo plano, han asumido popularidad y su propia voz aquí. Y esto es muy significativo cuando se habla de la primavera árabe, ¿no? Pasamos a Francia. El presidente Macron en el Elíseo recibe personaje importante y no baja las escaleras, sin embargo, hasta ahora. La prensa siempre a la salida, desde el punto de vista del presidente, a la derecha. Guardia republicana con uniforme de gala total, lo que indica que es importante la visita. Francia y Senegal reafirman su compromiso de combatir el terrorismo y el cambio climático. La fanfarria de las grandes ocasiones. Y ahora sí, bajó a recibirlo en la explanada. La histórica explanada que sigue con aquel sonidito especial en los cauchos cuando ruedan por allí, ¿no? En el sur le llamarían pedregullo. El presidente francés Emmanuel Macron dijo: aquí de nuevo quiero recordarles el papel principal que Senegal desempeña y ha jugado en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Francia y Senegal reafirman su compromiso para combatir el cambio climático también, no solo el terrorismo. El presidente senegalés es el segundo líder africano en ser recibido en el Palacio del Elíseo después del presidente de Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Alassane Ouattara. Desde el nuevo centrista Macron asumió el cargo el 14 de mayo y empezó a cambiar un poco la agenda, ¿no? Macron saludó los esfuerzos de Senegal para rechazar a los fundamentalistas islámicos, igual que Scholz, quien elogió el papel de Francia en África Occidental y la lucha contra la ola de radicalismo que arrasa la región. Aquí la bilateral, el presidente francés Macron decía: aquí de nuevo quiero recordarles el papel principal que Senegal desempeña y se ha jugado en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Senegal ha estado a nuestro lado desde el principio. No he olvidado que las primeras tropas de la operación Serval en Malí se desplegaron desde Senegal y que Senegal, ya fuertemente comprometido, será en las próximas semanas el primer colaborador de la misión de paz de las Naciones Unidas en Malí. El presidente senegalés, Macky Sall, dice: si África se queda débil, es obvio que todos los esfuerzos hechos hacia Siria serán en vano debido al principio de que los buques que comunican. Todavía habrá una propagación en África, en Libia, en Sahel. El Sahel es también seguridad de Europa. Y usted ha entendido esto, y es muy importante que lo entiendan.
Macron respondió: Nos deux pays, par nos voix, ont réaffirmé notre attachement à Nuestros dos países han reafirmado una vez más su compromiso con el Acuerdo de París y nuestra voluntad de trabajar juntos, y es un desafío extraordinariamente importante que vamos a confirmar en los diferentes foros diplomáticos. par notre action résolue et commune et A través de nuestra acción comunitaria y constante y a través de las acciones lideraremos a nuestros países y nuestras regiones. Y el presidente senegalés Macky Sall respondió: hablamos sobre el clima para reafirmar nuestra posición, que es constante, porque durante la COP21 África habló con una sola voz para decirles a nuestros socios que había llegado el momento de que los grandes países industrializados se comprometan a crear una línea verde sobre el clima, y África, que solo contribuye 4% a la contaminación mundial, sin embargo es la principal víctima, por lo que estamos recelosos del Acuerdo de París y estaremos a su lado para defender este acuerdo. Nous sommes jaloux de l'accord de Paris et nous serons à vos côtés pour défendre cet accord. Con decoración francesa en la solapa, momento de lucirla, ¿no?, para el ilustre visitante. Francia y Senegal reafirmaron así su compromiso de combatir no solo el terrorismo, sino también el cambio climático. Esto es una reafirmación de la nueva política del Elíseo en materia de lo que fueron las áreas de influencia históricas de parte de la República Francesa. Y ahora estamos en Berlín, la cumbre del G20, y Merkel recibe a líderes y los va poniendo a todos los que pueden en su agenda, ¿no? Merkel llama a impulsar las inversiones en África para frenar las migraciones. Eso sí es atacar el problema en su origen, ¿no? La canciller alemana apostó hoy por establecer nuevas alianzas entre las potencias del G20 y los países africanos que superen el concepto clásico de la ayuda al desarrollo y que de verdad impulsen la inversión privada y propicien un crecimiento que le ponga un freno a la migración hacia Europa. Con este objetivo, bajo el lema Asociación G20 África, invirtiendo en un futuro común, Merkel reunió en Berlín, y este es su país, una medida de su capacidad de convocatoria, reunió en Berlín a los presidentes de Egipto, de Costa de Marfil, de Ghana, de Mali, de Níger, de Ruanda, de Senegal, de Túnez, de Guinea-Conakry, ese último al frente de la Unión Africana en este momento. La propuesta alemana, presentada en el marco de la presidencia de turno del G20 y con apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo, busca generar en los países africanos un marco que impulse la inversión privada, nacional e internacional. Merkel reconoció que una condición básica es garantizar la seguridad y consideró que los países industrializados deben reflexionar sobre la ayuda al desarrollo clásica y si esta ha funcionado en forma correcta para impulsar de verdad el crecimiento. Bueno, aquí teníamos prácticamente la más amplia representación de África de los últimos tiempos, ¿no? En principio llegaba de Ruanda Paul Kagame, después de Níger Mahmoud Issoufou, de Senegal Macky Sall, luego de Costa de Marfil Alassane Ouattara, luego presidente de Túnez Beji Caid Essebsi y el presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi. Realmente toda una agenda africana del primer nivel. Merkel reconoció que una condición básica es garantizar la seguridad y que los países industrializados deben reflexionar si se habla de un sentido clásico de desarrollo y si no se están adaptando inadecuadamente a la realidad actual. Solo donde la seguridad está garantizada se puede impulsar el desarrollo, recalcó Merkel, quien abogó de poner el acento en la juventud y en la educación, con especial atención a la inclusión de las niñas. Su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, afirmó que la ayuda pública al desarrollo sigue siendo indispensable, pero subrayó que se requieren inversiones privadas para lograr un mayor dinamismo. Cuestionó en este contexto que durante años los países donantes no se implicaron en la seguridad y no ayudaron a los países africanos en la lucha contra el terrorismo, que es uno de los motivos por los cuales muchos se van al exterior. Los países africanos que quieran unirse a esta iniciativa denominada Compactados con África y supervisada por los ministerios de Finanzas y los bancos centrales, deberán desarrollar instrumentos adecuados para mejorar las condiciones para los inversores. Como primer paso, el gobierno alemán afirmó hoy con Túnez, Costa de Marfil y Ghana sendos acuerdos de asociación para los que destinará 300 millones de euros adicionales a proyectos de eficiencia energética.
Mientras tanto, en Beijing, Singapur y China, dos grandes potencias. Singapur tiene, en proporción a su tamaño, un desarrollo tecnológico envidiable, ¿no? El ministro singapurense Vivian Balakrishnan decía hoy en esta bilateral: Singapur y China también harán todo lo posible por agilizar las negociaciones para la RCEP, es decir, la Asociación Económica Regional Integral. En este momento debemos tomar posición en favor del libre comercio y la integración económica. El canciller chino dijo que la negociación del Código de Conducta del Mar Meridional supera todas las interferencias y se impulsa establemente. Vivian Balakrishnan, ministro de Singapur. En este momento debemos tomar posición en favor del libre comercio y la integración económica, como les adelantábamos. Día le respondía el ministro chino de Asuntos Extranjeros, Wang Yi, quien decía: Singapur es el coordinador entre China y los países de la ASEAN y asumirá la presidencia rotativa de la ASEAN el próximo año, por lo que también se habló sobre el desarrollo de la relación entre China y los países de la ASEAN en los últimos años. Wang Yi habría dicho en julio pasado que los cancilleres de China y los países de ASEAN hicieron una declaración conjunta considerando que las disputas concretas de los arrecifes de coral de Nansha deben volver a la vía de los diálogos y de las negociaciones entre las partes relacionadas. Y esto se ha mejorado integralmente en la relación entre China y Filipinas, ¿no? El vocero Lu Kang de la Cancillería china daba hoy declaraciones importantes. En primer lugar, la OCS fue testigo de su primera expansión en la cumbre a medida que India y Pakistán se unieron a ella como miembros de pleno derecho. En segundo lugar, todas las partes acordaron seguir adelante con el espíritu de Shanghái, el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación entre los miembros nuevos y antiguos. Todos los Estados miembros acordaron seguir impulsando el orden internacional para avanzar hacia una dirección más justa y razonable y promover la construcción de la comunidad del destino humano. En cuarto lugar, las partes expresaron su satisfacción por el foro del Cinturón y la Ruta de la Seda para la cooperación internacional celebrado en Beijing. El mes pasado apoyaron la integración entre las iniciativas del Cinturón y la Ruta y la reconstrucción de sus propios países, así como la conexión y la cooperación con sus estrategias de desarrollo. En quinto lugar, los Estados miembros acordaron fortalecer aún más el intercambio y la cooperación en los campos de la seguridad, la economía y el intercambio de persona a persona. La cooperación también incluye la adopción de medidas eficaces para ser firmadas en la cumbre, promoviendo así la facilitación del comercio, la inversión en la región y la consolidación de la opinión pública sobre la cooperación en otros muy diversos campos. Muy activa la Cancillería de China. Le hablaron también del comercio contra el extremismo y el convenio necesario. El Gran Salón del Pueblo, el salón techado más grande del mundo, estar ahí dentro es impresionante. No tiene parangón con ninguna cosa que ustedes hayan visto. ¿Cómo ha cambiado esta China de aquella que conocimos en la década del 80, cuando nos invitó la Asociación de la Prensa? El edificio con forma de pagoda que se ve enfrente es la entrada a la Ciudad Prohibida, cruzando por la Avenida de la Paz Celestial. Aquí estamos en la Plaza Tiananmen, la más grande del mundo. Allá al fondo, la Ciudad Prohibida. Pase de revista a la Guardia de Honor, con la histórica marcha El Oriente es Rojo. Ya se volvió una realidad, ¿no? Esa fue la marcha con la que transmitimos la llegada de Nixon en blanco y negro en aquel momento. Bueno, había que ponerse en el lugar correcto.
En China los símbolos son muy importantes y las ceremonias no lo son menos. China y Luxemburgo firman acuerdos sobre finanzas e incluso sobre aviación. Firmaron hoy acuerdos de cooperación de finanzas, aviación, durante la visita del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, a China. China espera elevar la cooperación con Luxemburgo en las áreas de comercio, inversión, finanzas, aviación y acero, dijo el primer ministro chino. Por su parte, el representante de Luxemburgo es un socio importante de China en la Unión Europea, indicó. Elogió el desarrollo de largo plazo, sano y estable en las relaciones bilaterales, desde que las dos naciones establecieron relaciones diplomáticas hace ya 45 años. China desea trabajar con Luxemburgo para profundizar la confianza política mutua, impulsar la cooperación de beneficio compartido y fortalecer la coordinación en asuntos internacionales y regionales, dijo Li, y estuvieron en un todo de acuerdo. Aquí nada se improvisa, ¿no? Cuando la Cancillería china dice se va a firmar esto es porque ya lo tienen negociado hace bastante tiempo y Luxemburgo no se queda atrás. China desea trabajar con Luxemburgo para profundizar la confianza, impulsar la cooperación, el beneficio compartido. Y en el contexto actual, China y Europa deben enviar juntos señales positivas sobre la promoción de la liberalización y facilitación del comercio de inversión y el desarrollo de la globalización económica hacia la dirección de la inclusión de los intereses compartidos, de la salvaguardia del orden internacional, incluido el respeto a la Carta de la ONU y las normas de la Organización Mundial de Comercio. Estamos en La Habana, obviamente, y vean hasta dónde llega lo de Luxemburgo, ¿no? Canciller de Luxemburgo, Jan Asselborn, recibido por su contraparte cubana. Cuba y Luxemburgo por una relación más fuerte. Asselborn dijo, hoy pienso que hablaremos no solo de Luxemburgo, sino también de la Unión Europea y Cuba, y quizás también de lo que está sucediendo en este momento en la Unión Europea. Así que estoy un poco nervioso. Me complace darle una cordial bienvenida en su segunda visita oficial. And you have to know that you have a lot of friends in Europe. Usted debe saber que usted tiene muchos amigos en Europa. And I am convinced. Ya sabes que tienes que saber que tienes muchos amigos en Europa y estoy convencido de que también un pequeño país como Luxemburgo puede ayudar a tener aún mejores relaciones en el futuro. Bueno, esto es una muestra de cómo se están moviendo las cosas, la fluidez de la agenda de la política exterior. Información nacional, hoy Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. 48 días nada más para que una Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 349 de esta Constitución, que dice los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Comenzando por el presidente de la República, que es la primera parte, dice el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Ya el presidente lo hizo. Dijo que él le entregaba el poder que le había dado el pueblo a él, se lo entregaba a la Asamblea Nacional Constituyente, para que desde allí se hiciese pues trabajo que establece el artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de ello, de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto primero de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Crear un nuevo ordenamiento jurídico, transformar el Estado y redactar una nueva Constitución. Siguen los tiempos de cambio. El cambio en verdad lo representa la Revolución Bolivariana. Venezuela era una cosa totalmente simétrica antes de la llegada del comandante Hugo Chávez. Cuando digo simétrica es que nada cambiaba, todo era igual. Ahora no, ahora el pueblo tiene voz. Los ciudadanos sujetos de esta Constitución pueden levantar su voz y ahora van a ser parte de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Constitución establece el mecanismo para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, así como establece el mecanismo para una reforma y para una enmienda. Si la derecha dice que son mayoría, como han venido diciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿por qué no participaron y presentaron sus candidatos para demostrar su mayoría? Y acababan con todo como ellos lo planteaban en el 2014.
¿O es que ellos querían una Asamblea Nacional Constituyente a la medida para ellos? ¿O es que ellos querían la Constitución del 61, que por cierto no fue hecha por una Asamblea Nacional Constituyente, sino que el presidente de la época, Betancur, le dio la orden al Congreso de la República, directamente, vayan y hagan una Constitución a la medida del Pacto de Punto Fijo. De manera que aquellos que están pensando en la violencia, el Plan República pues actuará de acuerdo a la Constitución y la ley. Nosotros acompañamos al presidente Nicolás Maduro en la solicitud hecha al Papa Francisco para que los niños y las niñas sean alejadas de la violencia opositora, para ver si logramos la intervención de la Iglesia Católica aquí en Venezuela, que nadie de la jerarquía eclesiástica se ha pronunciado en este sentido. Entonces, como la jerarquía eclesiástica no se pronuncia por el uso de menores de edad de manera descarada por parte de la derecha como carne de cañón, que los ponen y los obligan a dar una guerra que ellos no se atreven a dar una batalla que ellos no se atreven a dar, utilizan niños y niñas para ver, pues, el presidente ha dicho que va a enviar una carta y nosotros al Papa Francisco, y nosotros nos sumamos y apoyamos total y absolutamente la propuesta del compañero presidente Nicolás Maduro. Ayer, por cierto, siguen los llamados a la violencia, desde ayer, nosotros lo hemos dicho, cada llamado de la violencia de la derecha termina en un nuevo fracaso. Y un nuevo fracaso porque ahí no hay liderazgo, ahí no hay absolutamente ningún tipo de fuerza que los motive más allá del dinero que le pagan a tarifados, no tenemos ninguna duda, consumo de drogas, dinero, las autoridades han ido, a pesar de los esfuerzos que hace la Fiscalía para que no haya justicia en Venezuela, se ha ido actuando con la Constitución y con la ley en la mano para reducir estos grupos que están recibiendo plata, pagándole a jóvenes, pagándole a grupos de delincuentes como tal, hacen esfuerzos desesperados. Ayer parece que sacaron un nuevo video de Leopoldo López, casi nadie se enteró, porque es que eso no tiene nivel de convocatoria. Hace una semana lo sacaron. ¿Quiénes los que no quieren que Leopoldo López reciba ningún beneficio? Ahí está, aparece su esposa al frente, ¿no? Que no desea que él reciba ningún tipo de beneficio, incluidas sus visitas. Pero eso yo debo advertirle a los venezolanos, eso es un grupo de videos que ellos hicieron en el mes de mayo, eso no tiene nada que ver con la situación actual. Y la condición que tenían para ser usados es cuando decayera la calle, la lucha en la calle, tal como está ocurriendo. Lo que pasa es que los videos no tienen ningún efecto sobre la población. Habla de que está este señor López, que está acompañado de algunos militares, sí es cierto, militares que están allí presos por extorsión, por drogas, por asesinato, por corrupción, son los que lo acompañan a él. Delincuentes, pues, muy parecidos a él, son los que lo acompañan. Le quieren hacer que la Fuerza Armada está dividida, hacer ver que la Fuerza Armada está dividida, que hay sectores de la Fuerza Armada que son los que permitieron la salida de ese video. Nosotros sabemos que ese video se grabó antes del 19 de mayo, antes del 19 de mayo se grabó. Lo dividieron en 4 partes para ir, ¿cómo se llama?, dándole promoción, sí, el goteo. Se pueden sacarlos todos cuando quieran. Aquí hay un pueblo que está muy claro, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha sido atacada por la derecha desde todos los ángulos. Los han llamado de todo y ahora andan buscando desesperadamente un Pinochet. Desesperadamente un Pinochet. Aquí no van a encontrar un Pinochet. No. Los últimos que estaban aquí con ese pensamiento se fueron a Plaza Altamira. Aquí seguramente van a encontrar un Zamora, seguramente van a encontrar un Chávez, un Bolívar, pero no van a encontrar un Pinochet. No. Un Sucre lo van a encontrar. Una Juana Ramírez la avanzadora, a una Luisa Cáceres de Arismendi, pero un Pinochet aquí en la Fuerza Armada, no. Eso no existe. Desconocen totalmente la Fuerza Armada. La situación parece hoy pautada por la información nacional, que es seguida nacional e internacionalmente. Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda, y Alejandro Navarro, senador chileno, siguen en estas informaciones de última hora que nos pasaron.
Acá funciona un preescolar. Se encontraban 45 niños en el preescolar. Los terroristas vinieron con toda su maldad. Derrumbaron la reja principal y acabaron con las instalaciones, que son las instalaciones de atención a la comunidad. Allí descargaron su odio, dejando el dolor a la familia, que lo que hacen es llevar la felicidad a nuestro pueblo. Estos niños que estuvieron afectados son niños, mira, los voy a dar con nombre y apellido: Tatiana Pérez, de 1 año y medio, Andrés Sanz, 11 meses de nacido, por Dios, Elisa Rosillo, 2 años y medio, Alejandro Severey, esto es un joven con una discapacidad motora, quedó encerrado dentro de del humo que producen las llamas de estos terroristas, delincuentes. Además se encontraban 3 mujeres embarazadas: María Rondón, con 8 meses de embarazo, Yeniré Rivas, de 6 meses de embarazo, y Jessica Mota, con 2 meses de embarazo. Además de estas personas que fueron evacuadas de una manera prioritaria, fueron subidas hacia la azotea, hacia la azotea. Yo me encontraba en las instalaciones personalmente, fui dirigiendo la operación de protección de estas personas. 4 adultos que fueron afectados, trabajadoras: Ana Teresa Méndez, Margelis Segovia, Patricia Trujillo y Yasmín Ardúa. Todos han sido evacuados de las instalaciones con toda la asistencia de Protección Civil y los bomberos del Distrito Capital. Pero además quiero denunciar al país que de inmediato se presentaron en las instalaciones los funcionarios de Salud Chacao para verificar si habían terroristas detenidos o heridos. Vinieron prácticamente a proteger. Nosotros hacemos una denuncia, pero una denuncia formal y además con la firmeza que a nosotros nos caracteriza. La Fiscalía del Ministerio Público no ha hecho acto de presencia al Ministerio ni una sola vez de estos 14 ataques, que lo hemos denunciado públicamente. Nos mandan una carta diciendo: fulanito de tal es el fiscal. Nosotros hemos llamado a que establezcan las responsabilidades. Todo esto se ha realizado con la protección que le brinda la impunidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que se ha convertido en los guardianes de estos terroristas acá en el municipio de Chacao, en el este de la ciudad. Estaban distribuidos con todas sus operaciones de células terroristas. Tenemos la fotografía de la dama que los estaba dirigiendo, que fue prácticamente en una operación comando. Atacaron la sede de la Dirección de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y desde allí se trasladaron a la sede de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros nuevamente hacemos un llamado a la paz, pero con este llamado a la paz y con la firmeza de vamos a mostrarle todas las evidencias, porque tenemos todas las evidencias de fotográficas, en video, para que se establezcan las responsabilidades y podemos dar con estos terroristas y se acabe de una vez por todas tanta maldad y tanta violencia. La impunidad, ellos actúan bajo una impunidad protectora que lo denunciamos con nombre y apellido. Señora Fiscal General, usted salió hoy en la mañana, dedíquese a trabajar y a perseguir a estos terroristas que están muy bien identificados y sabemos que están sectorizados y sabemos la forma como ellos mismos acá están protegidos. Tales las declaraciones del ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, sobre los acontecimientos hoy en pleno desarrollo. Vean esto. Horas de la tarde, Banco Provincial de Chacao. Esta noticia está recorriendo el mundo.
y como es noticia ya de ámbito internacional muy solicitada, estamos compartiéndola con ustedes. Alejandro Navarro, senador de la hermana República de Chile, también será parte de nuestra pauta, nos informan a última hora. Opositores venezolanos irrumpen en la conferencia, los echaron al grito de fuera fascistas. Bueno, hoy Venezuela es noticia a nivel internacional, la miren por donde la miren. Y también ha habido solidaridades. Senador chileno defiende a Venezuela y desmiente a opositores en pleno Parlamento de Chile. Lo que la prensa chilena calla sobre Venezuela. El informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su versión 2016 señaló que Venezuela goza de uno de los índices de desarrollo humano más altos de América Latina, 0.767. El informe sobre el panorama social de América Latina del 2016, realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que Venezuela se mantiene dentro de los países con menor grado de desigualdad social en la región, junto a Uruguay y Argentina. Y lo que tenemos, que Chile, miembro de la OCDE, es el país con la mayor desigualdad de los miembros de la OCDE, la mayor desigualdad. En Venezuela, señor presidente, en los últimos 15 años se han realizado 19 elecciones, entre ellas la que ganó la oposición con 109 escaños por sobre los 54 del oficialismo. Pero Venezuela tiene, como lo dijo Jimmy Carter, el mejor proceso electoral o el mejor sistema electoral del mundo, la Fundación Jimmy Carter. La institucionalidad democrática hace que el 80% de los partidos efectivamente y de la población participe, el 80% de la población. Y los partidos sobreviven, y allá se reclama, cuando sacan el 1% de la votación nacional. Un partido en Venezuela es un partido legal con el 1% de la votación nacional. Quiero hacer la observación que nuestra legislación establece que tienen que tener el 5%. O sea, en Chile un partido sigue siendo legal solo y solo si tiene el 5% de la votación nacional. En Venezuela es el 1%. Y por cierto, existen cerca de 70 partidos políticos. La Asamblea Nacional entró en desacato y hubo una confrontación entre poderes, entre el poder judicial y el poder legislativo, por cuanto 3 diputados de la Amazonía no fueron ratificados por el Tribunal Electoral, por el poder electoral, y por lo tanto se produjo allí un desacato, hubo fraude electoral, el tribunal no los confirmó, sin embargo la mayoría de la Asamblea los incluyó y los hizo participar. Es un conflicto entre poderes del Estado. Algunos dicen, se intervino, el presidente Maduro intervino el Poder Judicial. Señor presidente, en Chile los jueces se nombran en este Senado a propuesta de la Presidenta de la República. Los jueces lo elegimos nosotros. Si no hay consenso en este Senado, un juez no se elige a propuesta de la Presidenta de la República. Hay 5 poderes del Estado en Venezuela. Y es bueno conocer la institucionalidad
para poder tener una opinión informada. Es por eso que yo he dicho de que la violencia que hoy día observamos a través de los medios de prensa solo enfoca la violencia en las calles y no las multitudinarias marchas de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De los más de 70 fallecidos que han habido en estos actos, comillas, pacíficos, solo efectivamente 30 de ellos ha comprometido a efectivos que están hoy día procesados. La Guardia Nacional Bolivariana no usa ni balas ni perdigones, afortunadamente. Porque la conspiración permanente de esta violencia mercenaria, financiada por la oposición, financiada, por cierto, de manera internacional, solo busca crear crimen, solo busca crear desestabilización. Y es por ello, presidente, de que yo me preguntaba el otro día, ¿cómo no nos impacta en Chile que el joven Orlando Figuera, de 21 años, por llevar una polera, decimos en Chile, roja, y por ser mulato moreno, se le acusara de chavista y se le prendiera fuego? Lo quemaron vivo y falleció después de una larga agonía. Orlando Figuera, de 21 años, solo por parecer chavista. ¿Es esa una oposición democrática? ¿Es esa la oposición pacífica que hoy día efectivamente la señora Lilian Tintori, cuando ha venido a Chile, o el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, defienden en los foros internacionales? Señor presidente, Carlos Ramírez, otro joven venezolano, el 18 de mayo, fue también quemado vivo durante una manifestación de la oposición. Y como nosotros vivimos esta situación en dictadura, y fueron los militares los que quemaron Carmen Gloria Quintana, Rodrigo de Negri, quemados por militares en dictadura, a mí no me deja impávido. No me deja tranquilo, con mi conciencia tranquila, de que se estén quemando a jóvenes por tener una determinada ideología y haya silencio. Silencio de parte del ministro Heraldo Muñoz, silencio de parte del gobierno, silencio de parte de quienes dicen defender la democracia en Chile. Este Senado jamás ha emitido una opinión sobre los jóvenes muertos, quemados vivos por la oposición en Venezuela. Y sí insiste en el señor Jatar, que no era ni chileno ni era periodista. Ni chileno ni periodista. Se le sacaron las huellas digitales en la cárcel por el cónsul después de 59 años que él no venía a Chile. Y por cierto, no era periodista, era dueño de un medio web en Miami. Miami, donde llegó arrancando por el delito de extorsión y fue indultado por Carlos Pérez para volver a Venezuela. De eso hay preocupación en esta sala del Senado. Hagamos algo por detener la violencia, presidente. Que Chile participe, que la comisión de presidentes que ha sido propuesta, incluso apoyada por el Papa Francisco, sea la que dé el espacio para retomar el diálogo en Venezuela y no sumarse a ninguna campaña injerencista que busca desestabilizar ese país. Yo lo he dicho, la bendición de Venezuela es el petróleo, pero también es la maldición de Venezuela. Quienes hoy día quieren destruir Venezuela, quieren el petróleo de Venezuela. En Colombia hay 7 bases militares, se ha firmado un acuerdo de paz. ¿Qué sentido tiene que 7 bases militares de los Estados Unidos estén allí en la frontera con Venezuela, en territorio colombiano? ¿Qué sentido tiene? Si no es atacar, invadir, conspirar permanentemente en contra de Venezuela. Señor presidente, yo abogo por la paz, por la libre determinación de los pueblos. Abogo porque lo que pueda hacer Chile no sea sumarse a los alaridos de Luis Almagro, quien ha traicionado su propio partido, quien ha traicionado su propia ideología, es un renegado. Estuvo en esta sala, cada vez que habló le dije: protesto, señor presidente, porque vino a Chile a hablar de democracia y lo único que hace es hablar de la dictadura de Venezuela. ¿Qué pasa con Temer? ¿Qué pasa en el resto de América Latina? ¿Qué pasa en México? Más de 100 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años en México. ¿Dónde está la voz de la OEA? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro en los hechos de Brasil? No existe. Para Almagro solo existe Venezuela. La obsesión es Venezuela. No existe otro país. En este país, Chile, en mi país, Carabineros arrastra del cabello a las jóvenes estudiantes recientemente, la semana pasada. Son detenidos y golpeados salvajemente por estos Carabineros de Chile. Y la verdad es que
la verdad es que se dice, mira lo que pasa en Venezuela. Señor presidente, se falsean las imágenes. En mi condición de senador, denuncié en esta sala, y hoy día lo repito, que Televisión Nacional de Chile, en un reportaje que realizó sobre Venezuela el año 2016, presenta 8 capítulos. Caracas, la ciudad más violenta del mundo. El hambre en Venezuela. Las playas desiertas de turistas en Venezuela. Y en el capítulo, la capital, o Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo, las imágenes que se proyectan por una televisión nacional en Chile, TVN, son imágenes correspondientes a Bogotá y a Río de Janeiro, engañando a la gente. ¿Y qué me dijo Ricardo Solari? Una escueta carta que diluía toda responsabilidad. Los chilenos fueron engañados por TVN. ¿Y sabe, señor presidente? TVN no fue a mi programación presidencial. El único canal de televisión que no asistió a mi inscripción de Partido País y programación presidencial fue TVN. ¿Qué coincidencia? Señor presidente, TVN le debe una explicación al pueblo de Venezuela, le debe una explicación a los chilenos porque los engañó. Mostró imágenes correspondientes a otros países para testificar la violencia de Venezuela. Tuvieron que recurrir a imágenes de YouTube de Río de Janeiro y de Bogotá, Colombia. Y eso no se hace, eso es faltar a la ética, eso es engañar al pueblo chileno. Y esa es la campaña que realizan muchos medios de comunicación en toda América Latina y en todo el mundo. Tengo el orgullo de haber contado con la amistad del presidente Hugo Chávez Frías. Me siento orgulloso de haberlo conocido y haber contado con su profunda amistad y cariño. Y del mismo modo me siento orgulloso de contar con la amistad y cariño de Nicolás Maduro, presidente obrero de Venezuela. Lo conocí cuando era presidente de la Asamblea Nacional y sabía de él cuando era presidente de los trabajadores del metro. Señor presidente, no cabe sino trabajar por la paz en Venezuela. Y a Chile le corresponde ese rol. Y a nuestro ministro Heraldo Muñoz le corresponde ese rol. Y no las declaraciones apoyando el golpismo sedicioso que hoy día se cierne sobre Venezuela. Chile ha jugado un triste papel. Pido perdón al pueblo de Venezuela por el rol que ha jugado en mi país en esta crisis. He dicho, señor presidente. Bueno, acabamos de oír un emocionado, digno y muy bien fundamentado discurso de un senador de la hermana República de Chile. Quedan unos minutos. Quisiera compartir con ustedes algo que nos anuncian que va a haber una cadena, así que seré breve y me ajustaré al tiempo. Como acá no usamos teleprompter ni libreto, quiero compartir con ustedes esto. Para proteger a quien envía esta, que es una representativa de muchísimas misivas que nos llegan de la hermana República de Colombia, diré que solamente se llama Andrés. Apreciado compañero Walter, le escribo desde la hermana patria de Colombia. De antemano quisiera dar gracias a Venezuela por parir a aquel gran libertador quien quitó el yugo extranjero a nuestra América, disfrutando al menos por pocos años del destino independiente de nuestras naciones. El actual régimen político oligarca y mafioso colombiano no nos representa, está agónico. Entienda que por falta de comida y educación, muchos pueblos venden su voto. No son más que el resultado de décadas de pobreza y desigualdad social. En mi país han nacido muchos Chávez, a todos los mataron. Pero estamos despertando, como decía nuestro comandante eterno, cada 100 años cuando despierta el pueblo. Como colombiano quiero pedirles disculpas, ya que como la mayoría no comparto ni apoyo a estas familias político-mafiosas que no nos dejan progresar ni en un buen vivir. Entienda que no es la decisión de mi pueblo, ni las bases extranjeras, ni la producción de drogas, ni los 7 millones de desplazados, la mayoría en suelos venezolanos. Pero no todo está perdido. Los medios de comunicación ya no pueden lavarse las manos y ocultar las canalladas que hacen sus patrones. Estamos cansados, tanto de los que nos gobiernan como de sus amigotes. Veo gente en mis calles, pero me gustaría verlas como en las suyas. No pocos, sino miles. Pero más difícil, y por más difícil que sean los tiempos, considero a los venezolanos como hermanos. Nada ni nadie me convencerán de que son el enemigo. Al contrario, es un ejemplo de revolución a seguir, con sus pros y sus contras, pero una revolución necesaria y propia. Solo es cuestión de tiempo de que el pueblo se levante y tome los buenos ejemplos de las revoluciones vecinas para así formar la suya propia en la que, créame, participaré sin falta. Un saludo y un abrazo. Andrés. Gracias, Andrés, hermano de la Patria Grande. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana,
Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.